queríamos robar unos minutos a nuestra vida familiar para bajar a grabar un vídeo en el que, entre otras cosas, íbamos a hablar del primer encuentro que íbamos a tener en Barcelona, del que os hablaremos al final del vídeo, pero con la que nos ha caído encima. Vamos a intentar aprovechar también este espacio para hacer alguna reflexión o algún comentario improvisado, como no puede ser de otra manera por nuestro ritmo de vida, sobre el tema que está ahora en todas partes y en nuestros corazones también, que sería el de la guerra. Sí, el tema de la guerra que está siempre presente, pero ahora como de alguna manera geográficamente nos pilla más cerca o culturalmente nos pilla más cerca, parece que está casi pues en la casa de nuestros vecinos, ¿no? A mí me hace recordar una cosa que nos decía siempre Luis Cencillo, para mí uno de los mayores filósofos del siglo XX, como digo, de la segunda mitad del siglo XX, y él decía algo muy políticamente incorrecto y un poco pesimista en cierto sentido, o desde una antropología que tal vez sonara un poco pesimista, aunque él decía que era realista como buen pesimista. Y es que la guerra forma parte de nosotros y está en nuestra naturaleza. Si miramos la historia de la humanidad, no hay una generación que se libre de una guerra o de algún tipo de salvajada o de barbarie, aún peor. Entonces tenemos que hacer una reflexión antropológica sobre cómo se sitúa y cómo se coloca el mal, el odio, el enfrentamiento, la confrontación dentro de nosotros, porque desde cierto punto de vista es fácil ver la guerra como algo que ocurre fuera o que pasa en otro lugar o en otro país o a otra persona. Sin embargo, tenemos, o tal vez el único lugar donde la gran mayoría de nosotros, los que no tenemos responsabilidades y gracias a Dios de gobierno o geopolíticas, donde realmente podemos hacer algo para parar la guerra, es dentro de cada uno de nosotros, en nuestra vida interior y en nuestra vida consciente. Y como ya sabemos, desde la psicología transpersonal, desde todas las escuelas, desde mi punto de vista, integrales de filosofía, desde todas las formas serias de espiritualidad y de mística, lo interior y lo exterior son un reflejo, un espejo el uno del otro, y haciendo ese trabajo interior tiene una consecuencia obvia a muchos niveles y de muchas maneras en lo exterior. Así que tenemos que ver cómo integrar este mal o esta sombra terrible que ahora se cierne sobre Europa, nunca mejor dicho, en nosotros mismos. Así es, yo cuando a veces se habla como de un pacifismo, ¿no? Que parece como que parece generalizado, ¿no? Que todos somos pacifistas ya en el mundo en el que vivimos, me llama la atención como muchas veces se dice desde cierta inconsciencia, ¿no? Por ejemplo, yo soy madre de 5 niños y veo que la guerra sucede todos los días en nuestra casa. Es decir, todos los días hay algún tipo de pelea, todos los días hay un choque de identidad, todos los días hay pues pequeños, pequeños abusos o pequeños situaciones en las que uno genera malestar en otro y eso sucede en nuestra vida familiar continuamente. Y si sucede en nuestra vida familiar continuamente, ¿cómo no va a suceder en las demás familias? Y ¿cómo no va a suceder pues en los demás sistemas? Porque la familia es un sistema como base, ¿no? O básico en la sociedad. Luego hay sistemas que tienen que ver con el pueblo o la ciudad, hay sistemas que tienen que ver con el país o la nacionalidad o con las identidades religiosas o identidades de otro tipo, y entonces así vamos formando parte de sistemas cada vez más grandes que de alguna manera muchas veces para generarse como algo fuerte, ¿no? Para sostenerse, pues necesitan de una exclusividad o de un excluir a otros sistemas diferentes, ¿no? Esto forma parte de lo que somos, como dices tú, antropológicamente, y la cosa es qué hacemos desde aquí. Yo veo que hay como una relación en lo identitario entre la contracción y la expansión, o entre la supervivencia y la generosidad, que está actuando continuamente desde dentro de nuestro corazón o dentro de nosotros mismos como seres individuales, por un lado, y así hasta todos los sistemas de los que vamos formando parte, ¿no? Entonces, una mirada profunda sobre esto es necesario, porque claro, en el fondo nadie quiere la guerra, ¿no? Pero en el fondo todos la estamos provocando todo el rato, ¿no? Desde lo más cotidiano hasta lo más generalizado, ¿no? Entonces hace falta una reflexión que empiece por aquí, ¿no? Y sigue hablando desde tú, si una quieres. perspectiva psicológica es muy interesante observar cómo en realidad estas dinámicas de confrontación se producen solas. Hay muchos estudios cognitivo-conductuales en los que se intenta investigar qué es lo que hace que yo me identifique con un grupo y sitúe a otro grupo en el rol del enemigo contra el que me confronto. Y para el que no lo sepa, la respuesta va a ser muy sorprendente, porque ¿sabes qué es lo que hace falta para que yo me identifique con un grupo? Incluso un grupo artificialmente creado, ¿no? El grupo rojo frente al grupo azul, o el grupo patito frente al grupo elefantito. ¿Qué hace falta para que yo me identifique con un grupo y vea al otro como enemigo? ¿Tú sabes lo que es? No.
Pues te lo voy a decir, absolutamente nada. Es algo que ocurre en la gran mayoría de los casos de manera automática. Se reparten, por ejemplo, folios en los que a cada uno se le asigna un papel y se les hace como un test, ¿no? Y se le dice, bueno, pues tú perteneces al grupo rojo o al grupo azul, y es algo totalmente al azar. Las respuestas que tú haces a ese cuestionario o a esa entrevista no tienen nada que ver con qué grupo se te asigna, es totalmente aleatorio, ¿no? Y entonces se dice, y tú eres del grupo rojo y aquellos son del grupo azul, ¿no? Entonces a otros se le asigna el grupo azul y se empieza a generar un ambiente simplemente con eso, cuando luego se pide, ¿no?, a las personas que participan en el experimento que evalúen a los del propio grupo y a los del otro grupo, y no hay ningún criterio que sea, no es que unos sean, yo qué sé, más altos y más bajos, o hombres y mujeres, o de una nacionalidad o de la otra, o con una ideología con la otra, no, es totalmente al azar, y sin embargo evaluamos a los del otro grupo como que tienen peores características que los de mi propio grupo. Y no solo eso, sino que caemos en lo que se llama el error básico de atribución, que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y que probablemente nos llevaría a simplemente tenerlo en cuenta, a vacunarnos contra, no sé cómo decirlo, contra las acciones negativas que podamos ejercer nosotros en el mundo. ¿Y cuál es el error básico de atribución que aparece sistemática y consistentemente en todo este tipo de estudios? En que yo tiendo a asignar o atribuir mi conducta y la de la gente de mi grupo a, ¿cómo lo diría?, a una actitud esencial cuando es algo positivo y accidental cuando es algo negativo, y cuando es el endogrupo al revés, de tal manera que si alguien de mi grupo se porta bien es porque somos así, mi grupo es así y somos de los buenos. Cuando alguien del otro grupo se porta bien es que ha habido alguna cualidad accidental que le ha llevado a portarse bien, es que este en concreto es buena persona, o es que justo estaba en una situación en la que se podía portar bien, y al revés, cuando alguien de mi grupo se porta mal es que algo accidental le pasa, está malo o borracho o es extraño o es una persona ajena como a la esencia del grupo, y lo contrario, cuando alguien del otro grupo se porta mal, enseguida lo entiendo y me lo explico, es que es del otro grupo, por eso se porta mal. Este sesgo a la hora de leer e interpretar la conducta de los demás y de atribuir las intenciones a mi conducta y a la del otro se llama el sesgo básico de atribución o el sesgo de atribución errónea, y es esencial. Y de hecho yo creo que esto es algo de lo que habría que hablar en los telediarios cada día para ponernos una vacuna contra el sesgo de atribución y ver de qué manera lo hacemos continuamente en nuestras vidas. Y esto desde una perspectiva meramente cognitiva. De hecho, ahora que estoy hablando de todo esto, estoy grabando, voy a aprovechar para decirlo, una serie de vídeos sobre este tema, cómo se constituye desde una perspectiva psicológica y espiritual la idea de enemigo, cómo se construye psicológicamente el enemigo, cómo se proyecta la sombra desde una perspectiva también psicoanalítica y junguiana sobre ese otro enemigo, entonces le convierto en el epítome del mal, todos los aspectos negativos que no reconozco en mí, la barbarie, el salvajismo, todas las formas de negatividad, las pongo y las invisto sobre el otro para entonces, como si fuera ya un pelele y deshumanizado, atacarle. ¿Cómo funcionan todos estos procesos? Que es súper interesante y aprendemos mucho de nosotros mismos. Lo estoy empezando a desarrollar en una serie de vídeos que estoy grabando yo solo, porque era una conferencia que estoy desarrollando, que hay gente en comentarios me pregunta, pero falta más día en estos vídeos. Sí, porque esto los estoy haciendo yo, igual que hay otros que haces tú, y entonces también lo dejaré por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Está ya el primero de la serie, que me planteo cómo desde una antropología humana en la que estamos esencialmente abiertos, en el que el ser humano no viene como otros vivientes cerrado, sino que tenemos una instintualidad abierta y no sabemos qué hacer con ella, por eso generamos diferentes culturas que vengan a cerrar esa herida de fábrica que todos traemos, o que vengan a configurar un sistema abierto y desconfigurado como es el nuestro. Eso es lo que hace que enseguida tengamos que constituirnos en identidades a veces exclusivas y excluyentes y generar un enemigo. O sea, es el primer cimiento filosófico para luego ya seguir explorando el vídeo, seguir explorando en la serie de vídeos cómo se constituye el enemigo y cuál es el origen del odio y del mal desde otras perspectivas, psicoanalítica, humanista, transpersonal, existencial y espiritual. Así es, en ese sentido yo muchas veces pienso que las guerras dentro del planeta Tierra podrían desaparecer cuando apareciera un enemigo mayor, ¿no? Es decir, se trascenderían las identidades nacionales cuando de repente apareciera, pues yo qué sé, los extraterrestres de un planeta lejano, con una identidad totalmente diferente, eso sí que son un otro, y entonces ante ese gran otro, de repente a lo mejor los rusos, los norteamericanos, los europeos, los africanos, los musulmanes y los cristianos se podrían unir, ¿no? Habría una experiencia de hermandad humana frente a un enemigo más grande, que sería el enemigo extraterrestre, ¿no? Esto es curioso, cómo se puede como ir expandiendo, ¿no? El tema del sistema se puede ir expandiendo y generando un enemigo cada vez más otro, ¿no? O cada vez más alejado. Pero a la vez sí que, porque es que tenemos que dar un poco de esperanza, ¿no? Es decir, venga, hay un... Esperanza me mardea, venga. No, o sea, lo que quiero decir es que sí que hay una posibilidad,
pues de afrontar, ¿no?, la parte bélica que hay dentro de nosotros mismos, haciendo un trabajo espiritual y un trabajo de apertura de conciencia. Es decir, lo primero es localizar que el mal está dentro. Si estamos siempre empeñados en que el mal, y fuera, el mal está fuera, ya, pero si el mal está solo fuera y el malo es solo el otro, entonces ahí hay algo que no puede funcionar, ¿no? Porque entonces siempre vamos a necesitar la lucha, destruir al otro para poder seguir asentados en nuestra identidad, ¿no? Entonces lo primero es ver que hay un mal que está dentro y que todo eso que sucede fuera, como guerras externas, también está sucediendo dentro y que podemos trabajarlo dentro de nosotros mismos. Es decir, en los espacios cortos, ¿no?, en las relaciones de pareja primero, en la relación familiar con nuestros padres, nuestros hijos segundo, en la relación con nuestros vecinos tercero, con nuestros compañeros de trabajo. Es decir, es algo que se puede empezar desde el ámbito más pequeño, desde la escala más pequeña posible, reconociéndolo dentro de nosotros y desde ahí, si Dios quiere, como haciendo como una expansión paulatina de la conciencia, se puede generar una realidad más armónica exterior, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también el trabajo muy fuerte de unificación, ¿no?, de conseguir ver la realidad como una, que es un trabajo propiamente espiritual, ¿no? Que sería como, para el Islam, por ejemplo, sería lo que es como alcanzar la divinidad, ¿no? Alcanzar la unidad. O sea, todas las tradiciones, ¿no? Ser capaz de ver, como reconocer la unidad en sentido profundo y entonces ver la diversidad, reconocer realmente la diversidad como una emanación de esa unidad primigenia, ¿no? Pero solo es posible reconocer la diversidad de seres si uno ha vivido a fondo la unidad, si uno ha saboreado la unidad y si uno ha conseguido restañar las heridas simbólicas que tiene dentro de sí y hacer que las dualidades propias y las contradicciones propias se sanen o sean como acogidas por una misericordia o un amor mayor, ¿no? Muchas veces, bueno, voy a decir algo también un poco extraño. Recuerdo un amigo que decía que muchas veces los malos comportamientos dependen de lo que él llamaba la magia del momento. Es decir, yo puedo tener la certeza de que no voy a ser como infiel a mi mujer, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, imagínate en una situación en la que estuvieras con una persona, o a mi mujer o a mi marido, no es lo mismo, con una persona muy atractiva 24 horas todo el tiempo, en un espacio pequeño, y la otra persona quisiera tener relaciones contigo. Entonces, a lo mejor tu intención puede ser muy fuerte, pero antes o después, digamos, podría venir, como yo que sé, pues unas dudas o un momento de bajón, un momento de depresión y por esa magia del momento, ¿no?, que cayeras como justo en el comportamiento que no quieres hacer o una agresión al otro, ¿no? Yo puedo tener muy claro que no quiero agredir a otro, pero méteme en un espacio pequeño con una persona que detesto y con la posibilidad de agredirle durante un día tras otro, entonces a lo mejor en algún momento dado inevitablemente lo hago, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Para que intentemos reflexionar cómo seríamos nosotros, desde todas nuestras bajezas y debilidades, al menos yo en mí las veo, si tuviéramos delante el botón rojo, es decir, la posibilidad que tienen los grandes líderes geopolíticos que están en las grandes guerras que ahora estamos viendo continuamente, si tuviéramos la posibilidad de generar agresión contra otro, ¿no? Entonces a lo mejor al principio tendríamos muy claro que no lo haríamos, pero si tenemos el poder y poco a poco nos vamos apoltronando y empezamos a estar cómodos en ese poder, por eso es tan peligroso que un líder dure mucho tiempo, ¿no?, en mi opinión. Vamos estando como cómodos en ese poder, ¿no? A lo mejor en algún momento, por la magia del momento, lo haríamos, ¿no? Entonces que cada uno se ponga sinceramente en la posición de los grandes, ¿no? Hay gente que me decía, es que los políticos siempre están robando grandes cantidades y como los políticos roban, pues yo en mi trabajo, en un trabajo de oficina, pues robo lo que puedo, me llevo bolígrafos, me llevo folios. Digo, claro, tú a tu nivel de mileurista, con perdón de Dios, pues robas folios. Si en vez de mileurista estuvieras en un puesto, en un alto cargo de poder, pues estarías robando como esos políticos a los que tanto acusas, ¿no?, y ese mal que estás proyectando fuera, ¿no?, en muchas ocasiones. Y quería decir dos cosas más. Una es tener en cuenta también los diferentes niveles de conciencia, porque desde nuestro punto de vista tal vez sea muy fácil, desde el punto de vista pues, de una persona occidental, ilustrada, que ha tenido una formación intelectual, pues empezar a darnos cuenta de las problemáticas de la guerra, ¿no? Esto es evidente. Sin embargo, hay como muchos niveles de conciencia y cuando se da un problema social real o un problema geopolítico real, normalmente estos niveles que se van como construyendo unos sobre otros tienden a regredir o a ir hacia atrás y entonces aparecen pues instintos o pulsiones a lo mejor antiguos o arcaicos,
¿no? Que pueden volver a emerger. Entonces hay que leer que siempre en todo grupo humano es como una pirámide, ¿no? Hay unas pocas personas que tienen niveles de conciencia más elevados y otros que tienen niveles de conciencia más bajos, y hay también una base de personas que pueden estar en un nivel de conciencia que podríamos llamar, siguiendo por ejemplo a Wilber, mítico o tribal, ¿no? Y que estén como con esa... Y eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores personas, sino que leen la realidad desde ese sesgo, desde ese lugar. Y un disclaimer súper gordo, la tercera cosa que quería decir: Mardía y yo no tenemos ni idea de geopolítica. Mardía ha estudiado historia, yo he estudiado filosofía, y aún así esto nos desborda por todas partes. Y además Mardía ha estudiado mucho, yo también creo que he estudiado y he leído mucho. Entonces, aunque ahora estemos hablando de una manera a lo mejor un poco rápida, ¿no? Desde una perspectiva psicológica o espiritual, por supuesto en cualquier conflicto, como en este de Ucrania o en cualquier otro, pues hay elementos sociales, hay elementos geopolíticos, hay elementos históricos, hay elementos conscientes e inconscientes, y toda una compleja trama que es casi imposible, y menos ahora que estamos tan cerca que todavía no tenemos distancia para verlo bien, discernir y desentrañar, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente que dice: hombre, ¿cómo dices eso cuando el problema es político, histórico? Ya, claro, por supuesto, estamos hablando solo desde esta perspectiva, ¿no? Y yo quería hablar también, para acabar, porque he estado leyendo la obra de Urboreas. Pues este era el vídeo de 5 minutos, que venga, 5 minutos y vamos a hacerlo, si vamos a ir acabando. La obra de Urboreas, y ella habla de dos elementos que también forman parte como están dentro del interior de cada uno, ¿no? Que habla por un lado del virus imperial y por otro lado de la sagrada defensa, ¿no? Esto me parece, porque ha acuñado ella esos conceptos, bueno, ha acuñado a través de sus canalizaciones esos conceptos, pero me parece muy interesante traerlos aquí porque, claro, para ella el virus imperial sería todo aquel poder llevado al extremo que lo que quiere es someter al otro y que no respeta la vida del otro, ¿no? Y eso existe dentro de nosotros, pero existe también dentro de cada comunidad humana y de cada estado y de cada nación, ¿no? Y en la medida en que un estado cobra más poder, pues ese virus imperial se hace más peligroso también para el mundo. Y por otro lado habla del concepto de sagrada defensa, que también podría animar a veces una conciencia bélica, ¿no? Y es que una persona tiene derecho a defender a su familia, ¿no? Tiene derecho a defender a su familia de ese abuso que genera el virus imperial, ¿no? Y yo no creo que el virus imperial exista solo en un estado o exista solo en un bando, ¿no? Y tampoco creo que la sagrada defensa exista solo en un bando o exista solo en un estado, en una nación, ¿no? Pero es muy interesante traer como estos dos elementos, porque claro que una madre tiene derecho y tiene que poder defender a sus hijos, o un padre de familia tiene que poder defender a su casa y su hogar, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo también en cuenta, claro, ¿no? De hecho, ahí podríamos hacer otra reflexión políticamente incorrecta, que sería que un exceso de pacifismo, como de casi todos los sismos, de poner la búsqueda de la paz a toda costa y en el centro, podría convertirse en una forma de idolatría, porque de lo que se trata es de ser completamente pacífico o lo más sereno y pacífico posible, pero a veces para llegar a esa paz es necesario cierto grado de agresión o de violencia. Y esto suena muy fuerte. Yo pongo un ejemplo muy claro. A lo mejor si alguien me pega, yo pondría la otra mejilla, pero pondría la otra mejilla de mi madre o pondría la otra mejilla de mi hijo. Si alguien está agrediendo a mi hijo o a mi hija pequeña, no iría ahí como un jabato, ¿no?, a hacer lo que hiciera falta para defenderle. Y entonces ahí no estaría siendo pacifista, ¿no? Estoy haciendo pacífico, aunque tenga que generar en ocasiones una cierta violencia para llegar a esa paz, ¿no? Por supuesto, luego ya esta retórica se puede retorcer todo lo que quiera, porque todos los que inician guerras en un sitio o en otro lo hacen siempre en nombre de la paz, que esto tiene mucha gracia, ¿no? Los ministerios de guerra se llaman ministerios de la paz, ¿no?, en esta neolengua. Y otro estudio que quiero mencionar, aunque solo sea por encima, son los estudios de autoridad de Milgram, ¿no?, que son tan conocidos y en los que se ve de una manera empírica y clara, esto lo desarrollo en mi otra serie de vídeos, que cuando alguien investido de autoridad te dice que hagas algo muy salvaje, la gran mayoría de la gente va y lo hace estadísticamente. De hecho, los experimentos de Milgram empiezan para intentar entender en los juicios de Nuremberg cómo es que tanta gente en la Segunda Guerra Mundial pues había obedecido órdenes directamente salvajes. Y es que efectivamente la gran mayoría de la gente, estadísticamente hablando, como se ven estos experimentos de Milgram, que son muy conocidos, experimentos de autoridad, que lo desarrollo en el otro vídeo, no me voy a enrollar ahora, efectivamente cuando alguien investiga de autoridad, incluso aunque sea una autoridad médica, alguien con bata blanca, como era el caso de Milgram en sus experimentos, le dice: mira, tienes que dar electricidad a esta persona, la gente lo hace, e incluso a veces casi hasta matarla o hasta matarlo en un gran porcentaje. Eso es muy fuerte. Entonces cada uno tiene que mirar eso en sí mismo también, ¿no?
Así es. Cómo por obedecer una supuesta autoridad o algo que está investido de autoridad podemos hacer cualquier cosa. Entonces, como se ve, es súper complejo el tema. Hay elementos sociales, individuales. Así que yo animo a todos a que huyamos del simplismo y de las soluciones fáciles. Y en la medida de lo posible, y mira que es feo que lo diga yo, que estoy opinando todo el día, que huyamos de la opinología y de la rumorología. Y que en esto, como en todo, intentemos estar siempre en nuestro centro e intentando pacificar el único recinto que realmente podemos pacificar, que es el de nuestro propio corazón. ¿Qué más podemos hacer? Así es, empezar por aquello que nos concierne. Ahí está la clave. Eso es. Podemos llevar la paz a aquello que nos concierne, eso sí. Eso es. Y no hemos hablado de lo de Barcelona, que era una de las claves. Hacemos un primer encuentro de psicología y espiritualidad, de apertura del corazón en Barcelona, el día 20 de marzo, domingo. 2022. De más o menos de 5:30 a 8:30. De 5:30 a 8:30 hemos alquilado una sala, esas en horas. En casa, que es una sala... ¿A casa? ¿Cómo se llama? Sí, del grupo de meditación de Vicente Merlo. De Vicente Merlo, que por cierto, me estoy leyendo este libro suyo, Psicología... iniciación a la psicología transpersonal, y me está encantando, y es una verdadera iniciación a la psicología transpersonal. El que quiera aprender psicología transpersonal desde cero, este es el primer libro que se debe comprar, pero no saques ahora más libros porque no se va a hacer muy largo. Iba a sacar los libros que estoy leyendo yo, luego pero no podemos hacer otro vídeo sobre qué libros estoy leyendo, eso a lo mejor mola. Y entonces sí, estaremos 3 horas, vamos a intentar que este encuentro sea lo más abierto y de corazón posible. Creo que cuesta 30 euros porque tenemos que pagar la sala, pagamos el desplazamiento, pero si alguien no quiere pagar o no puede pagar, no hay ningún problema, puede venir. Eso sí, después de completar aforo, porque hay un aforo limitado, ¿no? Eso, porque vamos a pagar la sala y bueno, por el trabajo y eso porque, es. ¿vale? También esos días vamos a presentar Cielo y Tierra y Peregrina en Barcelona, o sea que vamos a aprovechar varias cosas, ¿no? Y eso, la presentación será el día 21, lunes, a las 7 de la tarde, si Dios por quiere. Ejemplo. Creo que es a las 7, bueno, ya lo anunciaremos. No estará por ahí anunciado. Si Dios quiere, con Francis Marín, que es el coautor, el ilustrador de Cielo y Tierra, y con Meloni y con Jalil Bárcena. Javier Meloni y Jalil Bárcena, dos a los que amamos al fin juntos. Esto va a ser como cuando en Los Vengadores es Spider-Man y Batman por fin juntos, ¿no? ¿Cómo se llama? Un crossover, ¿no? Pues este es un crossover genial, Jalil Bárcena y Meloni juntos, ¿no? Eso es. Que son amigos. Que además son amigos, así que estamos muy ilusionados con este viaje a Barcelona. Lo ves que me decías, ¿en qué vamos a hablar de la guerra? Un vídeo así en 5 minutos, y si seguimos hacemos otra media hora de vídeo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Si os ha interesado, pues ya sabéis, suscribiros al canal, dejadnos comentarios, dejadnos like, si hemos dicho alguna burrada, que es posible, porque todo esto está improvisado, ¿eh? Estamos ahí con los niños haciendo como podemos el desayunito y tal, y decimos, bueno, venga, hay 10 minutos que parece que están tranquilos y bajamos a grabar corriendo, así que podemos decir cualquier burrada, todo el que tiene boca se equivoca, así que estamos encantados de corregir si nos lo dejáis en comentarios. Hemos abierto un Patreon para el que quiera apoyar nuestro trabajo, que también lo dejaré en la caja, el que quiera invitarnos a un café, a un bollo, ¿no? Ya está, ¿no? Nos callamos ya. Está, venga. Gracias y bendiciones.